El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a aprender a retomar pues lo que era bonito, de verdad que hacía que las pequeñas comunidades, las familias, los grupos de familias tuvieran un desarrollo sostenible, por decirlo de alguna manera, creo que es el mejor término. Los papás se sentían seguros, los vecinos eran buenos compañeros de camino, eran competencia pero leal, ¿no? Se apoyaban y era una competencia que animaba a que todos crecieran y que fueran complementarios en sus negocios, en fin. Los hijos heredaban pues el negocio del papá y continuaban con él hacia adelante y lo hacían crecer, los nietos también, pero de repente pues todo se fue como sintiendo de un modo diferente. En lugar de hacer un honor y un homenaje a sus antepasados, continuando con el negocio familiar, lo que fue ganando la batalla fue la ambición, el materialismo, el hedonismo, todo mercantilista, todo el acaparamiento de la riqueza, en fin. Y pues hizo que las empresas familiares se convirtieran en algo difícil de realizar porque rivalizaban por el dinero, incluso los hermanos o los primos. De manera que la empresa familiar fue perdiendo su valor intrínseco, que hablaba pues de esa identidad familiar y que hablaba de ese deseo de bien común para todos. Pero ahora hay algunos empresarios creativos, inteligentes, con fundamento en la vida y la verdad, que están promoviendo nuevamente las empresas familiares como una solución muy necesaria para el mundo actual. Guillermo Alatriste Horsten, él es asesor de consejos de administración y de empresas familiares y forma parte también de Coparmex Metropolitano. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, mucho gusto. Gracias. Es que sí llama la atención como antes era lo normal, tener una empresa familiar y era todo un rendirle de verdad homenaje y honor al abuelo, al bisabuelo, al papá, ¿no? Y tenía un sentido de familia y de identidad hermosísimo. Y eso era lo que los animaba y alcanzaba el bien, el ingreso material para todos, incluso para becar a los hijos de otros, ¿no? Sí. Para que fueran a la escuela, en fin, era increíble. Y ahora lo que vemos es que como buitres, ¿no? Se arrebatan las herencias, se pelean unos con otros, los primos se odian a muerte porque quieren ser el favorito del abuelo. ¿Tú cómo rescatas el tema de la empresa familiar? Pues mira, es un tema muy apasionante, sobre todo que la gran mayoría de las empresas en México son familiares, ¿sí? O nacieron de una empresa familiar. Y bueno, efectivamente, como dices, sí hay pues muchos casos tristes, ¿no? En la que se pelean los hermanos, ¿no? Básicamente más la rivalidad es entre hermanos, más que entre padres e hijos, ¿sí? De hecho, lo que rodea a una empresa familiar, pues son muchos factores que la hacen compleja. Para empezar, manejar una empresa por sí mismo es muy complejo, ¿no? Está en medio de muchas presiones, ¿no? La misma competencia es muy voraz, el consumidor cambia mucho de gustos, no es fiel a las marcas, los costos cada vez son más altos, los márgenes de utilidad son menores, y esa parte estresa muchísimo a la empresa. Y si además, dentro de ese estrés de una empresa, está inmerso una familia adentro, pues se vuelve doblemente más complejo, porque si vemos una familia aislada, independientemente de que no sea empresa, pues también la dinámica en las familias es complicada. Y si las combinamos las dos, pues se vuelve aquí una una bomba atómica. Por supuestísimo, muy complicada. O sea, sí hay algunos casos de éxito en donde todo más o menos funciona bien y tiene mucho que ver con liderazgos desde la familia, ¿sí? Y un buen entendimiento desde la infancia. ¿Puede ser también que tenga que ver con los valores? Sí, tiene que ver con los valores, pero mucho tiene que ver cómo fue la infancia, ¿sí? Si en la infancia entre los hermanos hubo rivalidad o no hubo buena comunicación, ya cuando son de grandes, pues son como las vengancitas dentro de la empresa, ¿no?
pero además el tema de la empresa familiar, lo complejo no a veces es esa ambición por quién quiere tener el poder de la empresa. Hoy en día ya se da mucho el tema pues de los ninis, ¿no? De los hijos de los empresarios que ni quieren trabajar en la empresa, que ni quieren trabajar en otro lado. También hay los casos de los hijos que fueron a la universidad, donde los inflaron muchísimo y donde, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar en la empresa familiar, yo ya no quiero recibir órdenes, yo quiero trabajar mejor en un corporativo. Y yo me he encontrado muchísimos casos de empresarios que dicen, oye, pues es que ya tampoco ninguno de mis hijos quiere estar, ¿no? Como que ya están muy acostumbrados a estirar la mano, algunos. Además, casi en todas las familias existen los bohemios, ¿no? ¿Los qué? Bohemios, Ajá. ¿no? Los que realmente no tienen ganas de trabajar. Esos también son muy complicados, ¿no? Me ha tocado asesorar a muchísimas empresas en el tema de la sucesión. Y el tema de la sucesión no es quién va a ser el director general. Hoy ya no es un tema importante, porque puedes poner a alguien que no sea familiar y que lo haga mejor. El tema de la sucesión es a quienes les vas a dejar como dueños la empresa, ¿sí? Y si no los preparas para que sean buenos dueños y para que tengan buena comunicación entre ellos, pues entonces los conflictos se dan, ¿no? Porque está el que sí está dentro y le trabaja mucho, como el que medio le trabaja regular, como los que no están dentro de la empresa. Y bueno, y si además están casados los cónyuges también ahí hacen ruidito, ¿sí? Algunos quieren entrar a trabajar, o otros, aunque no entren a trabajar, desde su casa hacen pues mucho ruido. Oye, es complicado, pero ¿dónde es más peligroso el asunto? Todos estos fenómenos que se dan, ¿en una pequeña empresa familiar, en una mediana o en una gigantesca que puede ser un consorcio? Me llama la atención que, por ejemplo, creo que Grupo Gigante vendió todas sus tiendas, Comex vendió todas sus tiendas. ¿Eso por qué? ¿Ya sus hijos no querían trabajar en ello o qué? ¿O se estaban peleando? Bueno, casualmente yo trabajé 11 años en Gigante, vi un poquito de esa parte. Sí. Mira, el tema es un poco también de talentos. Mira, por ejemplo, en una de esas empresas grandototas, o sea, un director general necesita ser alguien con mucho talento. Y no necesariamente entre los miembros de la familia tiene por qué aparecer ese gran talento. O sea, ¿por qué? ¿No? A lo mejor si hay un talento como para manejar una empresa pequeña o mediana. O para el arte, pero o para una la transnacional música, como que sí. ya se vuelve complicado. Claro. Ahora, una es quién la dirige, pero además a nivel de consejo de administración, por ejemplo, en el tema de Gigante y Comex, que también me tocó asesorarlos, son empresas donde hay muchos hermanos y cada quien con muchos hijos. Y entonces ya es una congregación de mucha gente. A lo mejor hay 50 gentes involucradas, ¿no? Entre las diferentes generaciones y las esposas y los hijos. Entonces, controlar esa parte es muy, muy complicada, porque todo el mundo quiere tener injerencia. Y el que no participa reclama, ¿no? Y el que está adentro, pues quiere más. Entonces, creo que es una buena decisión en muchos de los casos sí venderla, en pro de la paz familiar. Porque en el tema de las empresas familiares siempre hay que sopesar a qué le doy más valor o qué más fuerza, al tema de la empresa y que sea exitosa o al tema de que la familia esté integrada y en paz. Y casi creo que no existe las dos juntas. ¿Es una u otra? Casi. Qué interesante que lo digas, porque bueno, coincide con aquello de que no se puede servir a Dios o al dinero. Y también tiene que ver, por ejemplo, entonces, con la unidad familiar o la empresa. Y si hay que escoger, mejor la unidad familiar. Se vende la empresa y punto. Pues hay quienes optan por esa. Ajá. Ahora dime, en el caso de las pequeñas y medianas, ¿pueden ser más concordes? No, es lo mismo. Lo mismito. Por supuesto. Fíjate. O sea, no importa que sea pequeño, mediano, grande. O sea, si no se llevan bien, pues ¿qué se puede hacer? Y el que no se llevan bien también pasa de que entre los hermanos uno sí trabaja y otro no, y otro toma malas decisiones. Entonces, por ejemplo, a mí me ha tocado apoyar a muchos empresarios en su toma de decisiones de a quiénes heredar la empresa. Y bueno, trabajo con ellos y hago un análisis muy, muy específico de esa empresa y de esa familia y de las personalidades. Y en muchos de los casos conviene más heredársela, no a todos. Casi siempre llego y les pregunto que cuál es su primer esquema para heredar y dicen, no, pues a todos
todos juntos en partes iguales. Y le digo, ¿sabes qué? Los estás condenando a que se peleen. Si es que no se llevan bien. ¿Por qué? Si es todo igual en partes iguales. Porque cuando ya no está el papá, y ya no está la mamá, y ya nada más están los hermanos, y si son 4 o 5 hermanos, y si no se llevan bien y todos son dueños, ¿qué crees que pasa? Uy, se pelean. O sea, se atoran las tomas de decisiones. Ajá. Y realmente va en contra de la empresa. Entonces, a veces lo que conviene es quizá no heredársela a todos, sino a los que se llevan bien y le van a entender a la empresa. Y a lo mejor a los otros heredarles otras cosas, cuando hay cosas que heredar, ¿no? También me ha tocado casos que a veces conviene sí partir la empresa. A lo mejor sí hay algunos interesados en esa parte empresarial, pero tienen ideas diferentes. Bueno, me ha tocado casos donde incluso no se llevan mal, pero tienen 2 visiones diferentes de cómo llevar el negocio. Y eso los hace que a nivel profesional dentro de la empresa no logren hacer equipo de trabajo. Entonces, a veces, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no la partimos? Y casi siempre hay posibilidades de partirlo de diferentes maneras. Dividir la empresa en 2. 2 o 3. 2 o 3. Según. Mira, ahora tú nos vas a platicar por qué estás metido en el tema de la empresa familiar. ¿En tu familia hay experiencia de eso? No. ¿No? Bueno, volvemos después de un corte. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y no debería de haber habido este corte porque nos acabamos de enterar de algo muy grave. Resulta que el 90% de los hijos de los empresarios agudos, así esos hombres súper capaces, sus hijos no tienen el chip empresarial. No se les da, no tienen ese talento. Qué curioso. ¿Y eso a qué se debe? No, pues es un tema de vocación y además eso siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad. Que los hijos del dueño no saben, no sirven para trabajar en el negocio.
Por supuesto, pero es que más allá de que si el papá es empresario o no, vamos a pensar incluso en una familia donde el papá no es empresario. Pues todos los hermanos tienen vocaciones diferentes. Uno tiene vocación más para psicólogo y otro más para ingeniero y otro más para cosas manuales, otro es artista. Es un tema como de vocación, independientemente que si el papá es empresario o no. Y yo no sé de estadísticas porque creo que ni existen, pero no sé si uno de cada 100 o uno de cada 500 realmente tiene esa vocación de empresario. Y ser empresario no nomás es tener la idea de poner un negocio, es tener una serie de características que tienen los empresarios exitosos, ¿no? Son muy trabajadores, ¿sí? Es gente que normalmente no se tienta el corazón para tomar decisiones de empresa, ¿sí? El que tiene corazón de pollo, pues nunca puede poner una empresa, ¿no? Pues sí hay que ser duro, ¿no? Para contratar a los empleados, también para exigir a los empleados, para correrlos. Por supuesto, para exigirle a sus empleados su trabajo, para cobrar, ¿no? Para definir precios, o sea, esa agresividad empresarial, pues no, solamente pocos la tienen. Y en el tema de las empresas familiares, regresando al tema, los que sí tienen ese don de empresarios y forman su empresa, pues igual, sus hijos no necesariamente tienen ese talento. Hay muchísimas empresas familiares, pero muchas, donde ninguno de los hijos tiene ese don. Entonces, el tema, y pues, los empresarios se acercan conmigo y me dicen, ¿qué hago? Nadie la quiere dar, nadie se quiere meter. Es más, yo ya tengo 65, 70 años, ya estoy cansado, la quiero dejar. ¿Qué hago? La vendo, la reparto. Dice, pero además ha sido mi sueño de toda la vida. Es un conflicto, ¿eh? Y además es un dolor y una tristeza para el empresario cuando llega ese momento en el que tiene que heredar y ninguno la quiere cachar. Ahora, sí hay algunos casos donde algunos sí la quiere cachar y trabaja y se mete y es un buen sucesor, ¿no? Pero si hay otros hermanos, entonces viene la complicación. Oye, ¿y por qué él sí? ¿Y por qué tiene ese sueldo? ¿Y por qué tiene ese coche? Y bueno, pues pásate a trabajar. No, pues no. Sí se vuelve complicado. Claro. Ahora, tú dices y adviertes que no todo el mundo tiene el talento empresarial, ¿no? Y sin embargo, el sistema de este mundo neoliberal propone como único remedio al desempleo el autoempleo y que todo el mundo sea emprendedor. Bueno, la verdad, en un momento de crisis de empleo, pues sí es una buena solución el que te autoemplees, cuando menos, ¿no? Y el que quizá tengas la posibilidad de crear una empresa. Pues sí es una solución. Sin embargo, no funcionan muy bien esa parte de las incubadoras, pues porque si no tienes el talento, pues difícilmente. Hay gente que es muy buena para las manualidades y dicen, pues pon tu negocio de manualidades. ¿Pero qué crees? Pues sí es buena para las manualidades, pero no para manejar un negocio, para dirigir gente y para... O para vender, poner precio, pagar impuestos. Negociar, para comprar, para hacer rudo con la competencia, para hacer mercadotecnia. Pues no. Ahora te voy a decir un poco cómo yo les ayudo a las empresas familiares, porque tú puedes decir, ahorita con lo que estamos platicando, pues suena el panorama muy desalentador, sí, ¿no? Y efectivamente sí, el punto de partida es desalentador, ¿no? Porque si por sí es complicada una empresa, si luego entre los sucesores no hay ese talento o incluso hay rivalidades, ¿cómo le haces, no? Afortunadamente ya existen algunos esquemas y hay buenas prácticas y hay buenos ejemplos de cosas que funcionan y de cosas que no funcionan. Entonces yo lo que llevo a las empresas es esas mejores prácticas de cosas que sí funcionan, ¿sí? Y parte de eso que funciona, hoy en día esa metodología se llama gobierno corporativo, ¿sí? Y esa es una palabra que, bueno, y un concepto que tendrá un poquito más de 10 años apenas, y nació con la crisis esta de la bolsa de Nueva York, con las empresas de Enron y todas esas que quebraron de la noche a la mañana, que eran empresas exitosísimas, donde todos los que le habían invertido eran millonarios, y un día el director general anuncia que estaban quebrados, y que ayer eran ricos y ahora son pobres, ¿no? Entonces, pues se hizo un análisis de qué pasó, o sea, como que quién es el culpable, si el culpable era el director general o el de finanzas o quién. Y después de hacer un análisis, se llegó a la conclusión que los culpables eran los del consejo de administración, o sea, los dueños, el miembro del consejo, que debió haber revisado, que debió haber trabajado con las estrategias del negocio.
Entonces, a partir de ahí aparece esta nueva metodología que se llama gobierno corporativo, donde se hace como la diferencia entre administrar y gobernar. Las empresas se administran desde la dirección general y se gobiernan desde el consejo de administración. Entonces, parte de la solución es crear consejos de administración formal. Entonces, por ejemplo, para estas empresas familiares, donde pues van a heredar algunos de los hijos que sí están involucrados o otros que no están involucrados, parte del esquema es crear un consejo de administración formal conforme a las mejores prácticas, como lo hacen las empresas grandes. Que no necesariamente son miembros de la familia. No necesariamente, en principio, son los accionistas o los herederos, y hoy en día se recomienda que haya 1, 2 o 3 consejeros independientes en la mesa que ayude a darle balance y contrapeso y que le ayude a dar objetividad. Claro. Pero más allá de que haya 1 o 2 consejeros independientes, debe crearse la dinámica en todos los sucesores de aprender a ser dueños, de aprender a revisar cómo va la empresa, de aprender a exigir, independientemente que ninguno llegue a ser el director general. Y entonces ese esquema sí relaja mucho al empresario que quiere heredar, porque dice, pues es que ninguno se quiere meter, pues está bien, que no se metan, pero vamos a enseñarles a ser dueños desde el Consejo de Administración. Y vamos a crear juntas mensuales de todo el día para revisar la empresa con reportes ejecutivos que ayuden a tomar decisiones, que le den claridad a todos los sucesores de cómo va la empresa. Porque parte del problema en las empresas familiares es la no transparencia, ¿no? No todos saben cómo van. O sea, tú dices, pues yo veo como que mi papá, pues ahí va, pero no me dice realmente cómo está. No me dice cuánto se vende, cuánto se gana, cuáles son las decisiones difíciles. Tampoco los papás entrenan, ¿eh? ¿Y eso porque sobreprotegen a los hijos, no llamarlos o qué? Hay de todo. Una, otra que los hijos como que no se quieren meter, entonces como que no logran hacer como esa cohesión, como ese imán que diga cómo unes la intención del papá con la intención de los hijos, ¿no? Entonces parte de lo, por ejemplo, de lo que yo hago es trabajar con todos los miembros de la familia, normalmente primero de forma individual, y trabajo mucho con las expectativas de cada quien. Y cómo se puede alinear las expectativas de cada quien con esa posibilidad de que algún día seas dueño y que tengas la capacidad de revisar, de pedir información y de poder tomar decisiones colegiadas en grupo, ¿no? Que esa es una parte que también tenemos en México, que no sabemos trabajar mucho en equipo, ¿no? Como que si hacemos un recuento, los empresarios exitosos son como solitarios, ¿no? ¿No? Pero a ver, vamos a trabajar en equipo, es complicado. De hecho, incluso también asesoro empresas que no son familiares, donde hay varios accionistas y donde, por supuesto, su tema central es que les cuesta mucho trabajo tomar decisiones en equipo, sobre todo si hay varios líderes dentro del grupo de accionistas, ¿no? Entonces, bueno, pero sí hay mejores prácticas, sí hay manera de poderlo hacer y es parte de un aprendizaje que hay que hacer, ¿no? Y en el caso de las empresas familiares, la idea es entrenar a todos los hijos, si es que se van a heredar. Lo primero que hago y pregunto a los empresarios, ¿realmente les quieres heredar o no les quieres heredar? Porque si no les quieres heredar, ¿para qué le invertimos tiempo a esto? Pues ya la vendes y les repartes una lana y ya que cada quien haga lo que quiera. ¿Realmente quieres heredar el negocio? ¿Quieres que el negocio continúe? Bueno, entonces hago un trabajo primero individual con cada uno, donde independientemente que quieran ser artistas o quieran hacer lo que sea, la pregunta es, oye, ¿tienes la posibilidad de heredar y tú vas a tener el 20% de esta empresa o el 30%? ¿Te interesa que de ese 30% aprender a cuidarlo? Aprender a ponerte de acuerdo con tus hermanos para tomar decisiones? Independientemente que tú seas artista, que seas bohemio, que seas ingeniero, que hagas otra cosa. Casi siempre la respuesta es sí. Me dice, pero siento un abismo, porque pues como no sé de finanzas y no sé de empresas, y luego mi papá tampoco se sabe comunicar muy bien, y también tampoco dice bien las cosas, porque a la hora que le preguntas, bueno, ¿y cuánto vende? También hay mucho hermetismo. Entonces, pues, ¿cómo? Todo, primero que tienes que romper es esa transparencia y esa apertura, primero de cada uno de su intención, de decir, ok, no me había preocupado, pero si mi papá ya dijo que tiene la intención de heredar y algún día sí vamos a ser herederos y algún día no va a estar mi papá, pues sí me gustaría aprender. Y si lo puedo aprender en vida de mi papá para que me transmita información, mejor, pues vamos a hacer. Claro. Pero tampoco los papás saben cómo, porque también en la dinámica familiar hay muchas cosas complejas, ¿no?
hay como chantajes, hay sabotajes, hay muchos juegos psicológicos que tenemos nosotros entre la familia. Todo lo que hacemos es crear como todo un dinamismo en pro de la empresa y en pro de una sucesión, y la planeamos a 1 o 2 años, no es algo de rápido. Algunos empresarios me dicen, bueno, ¿y en cuánto tiempo? No, pues nos puede llevar 1 o 2 años. Bueno, pero 3. Tú eres psicólogo, administrador de empresas, pareciera abogado. A veces. No, administrador de empresas. Administrador de empresas. Pero sí hago un poco de todo, ¿eh? Tienes que hacer un poco de todo. Sí, mucho trabajo. Entre abogado, psicólogo y administrador, ¿no? Sí, pero abogado no. Bueno, porque no está así como, más bien como un negociador. Pero más que negociador es un integrador, que ese es diferente. El que negocia les ayuda a que se pongan de acuerdo. Y un integrador es no solamente es ayudarse a que se pongan de acuerdo en algunas decisiones, que sí lo hago, sino es que cada uno de los miembros se ponga claro consigo mismo en su vida. ¿Cuál es su proyecto de vida y si coincide con el proyecto de vida que tuvo su papá y que ahora le pretende heredar, ¿no? Como claro, podría ser un negocio que te rompe todos tus esquemas porque no va con tu proyecto de vida. Claro, también abro la posibilidad de que puedan heredar negocio, ¿no? Por ejemplo, algunos les preguntan, ¿te gustaría realmente que te hereden tu 20% que te tocaría o tu 30%? Y algunos dicen, pues sí, no sé, tienen las dudas. Le digo, bueno, también podemos abrir el esquema que te den tu parte en dinero y tú vayas a hacer lo que tú quieres. ¿Quisieras? Pues sí. Y resulta que cuando lo planteo con el empresario, pues noten su foto, regalarles dinero, ¿no? Pero es una buena posibilidad donde casi en todos mis clientes está apareciendo esa posibilidad y la toman muy bien. Les cuesta meses de hacer el proceso. Pues sabes que hay quienes nunca van a emprender nada ni aunque les des el dinero, ni aunque los metas en el accionista. Entonces, el mejor regalo que les puede hacer como papá, y siempre les pregunto, ¿cuál es el mejor regalo? ¿Qué es lo que quisieras de tus hijos? Pues que sean felices. A ver, entonces vamos a ponernos claros, tú también. ¿Quieres que sean felices o quieres que sean empresarios? Porque no es lo mismo, ¿eh? Y no se parece. Entonces, cuando al final los voy llevando y dicen, está bien, lo que quiero es que sean felices, bueno, ¿sabes qué? Pues resulta que este hijo o esta hija sería feliz si tú le haces un fideicomiso para que viva el resto de su vida, porque pues le dio por ser bohemia, porque le gusta la yoga, porque le gusta lo espiritual. Claro, y ¿sabes qué? Pues regálale eso. Claro. Pues manténle sus ratos de ocio santo, que se dedica. Pues sí. Y ¿sabes qué? Al final quedan bien en paz. Se lleva meses el proceso, de que incluso el hijo o la hija esté claro de eso, de esa petición. Sí. Y de atreverse a decir. Oye, pero el hijo que se queda con el negocio, que se queda furioso porque él sí tiene que chambear, ¿no? No, es que sabes que siempre hay esquemas, claro. Vamos a un corte.
Bueno, pues hablábamos entonces de cuando un papá que ha sido un gran empresario necesita decidir si su empresa va a ser familiar porque va a involucrar a sus hijos y a sus nietos para que sigan trabajando, o bien va a tener que tomar una decisión fuertísima que es venderla y repartirla o heredársela tal cual a uno de los hijos que sí tiene talento empresarial y a los otros heredarles alguna otra cosa porque no les interesa el negocio. Debe ser muy duro, ¿no? Cuando estamos hablando de empresarios, por ejemplo, en el caso de México, que comenzaron en el traspatio de su casa, ¿no? Fabricando algo que se volvió famoso, que se hizo un gran consorcio y resulta que sus hijos no quieren nada con eso. Y ha sido la vida entera de su padre, ¿no? Pero el gran tema es por qué el sueño del papá tiene que ser el sueño de los hijos. No, claro. No tiene por qué. Pero también hay varios esquemas. O sea, uno es vender y tampoco es malo. Si tú me preguntas, oye, ¿es malo? Pues uno consumidor podría decir, oye, qué mala onda que se rompió en la tercera generación y ya no pasó a la cuarta, o de la segunda no pasó a la tercera. Pero ¿qué importa? O sea, la empresa se mantiene si la compra otra empresa y sigue funcionando. Y los que van a ser herederos a lo mejor les vino bien porque a lo mejor ya era un caldo de pleitos al interior. Que dices, bueno, pues eso lo puedes relajar. También hay otros esquemas que han hecho, por ejemplo, muchas transnacionales como Disney, por ejemplo. Hoy los dueños de la compañía Disney no son los hijos de Disney, ni es la familia Disney. La hicieron pública. ¿Eso qué significa? Pues que las acciones, la gran mayoría de las acciones están en el dominio público, ¿no? La familia sí tiene una pequeña parte, ¿no? Ahora, con esa es suficiente para ser rico para el resto de su vida, ¿no? Y aquí viene un esquema que a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo, que es, quiero tener el 100% de poquito o el 5% de muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Disney y Ford y todas estas empresas grandes, los herederos tienen un porcentaje muy pequeño, pero a lo mejor tienen el 5 o el 10% de algo enorme, que es mejor que el 100% de algo muy chiquito que además no pudieran controlar, ¿no? Y por supuesto, gran parte del esquema es que los que dirijan la empresa no sean de la familia, no tienen por qué, ¿no? O sea, si un empresario quiere continuar su empresa, pero los hijos no están metidos, bueno, pues entonces que se institucionalice y que los que la dirijan y tanto el director general como de los puestos clave, pues que no sean familia. Es más, hay muchas empresas familiares que han puesto la regla que ni un familiar más va a trabajar. Simplemente se posicionan como dueños y van a vivir de las utilidades. Y además, ¿sabes qué? Les va muy bien, porque los que no son familiares, pues le echan ganas y además es bien fácil regañarlos. Si son miembros familiares, regáñalo. A ver, regáñale que no lo hizo bien. Se vuelve complicado. Y entonces, normalmente las empresas familiares se atoran en el crecimiento precisamente por esa sensibilidad a que pues, los regañen o les exijas cuentas. Entonces, algo que se facilite, ¿sabes qué? Para que no estemos ningunos sensibles, mejor vamos a contratar gente no familiar y nosotros vamos al consejo. Entonces vamos desde el consejo, a tomar decisiones para que esta empresa se vuelva muy, muy rentable. Y tú los capacitas para que sepan participar en el consejo de administración. Por supuestísimo. Ese es mi trabajo principal. Ese es tu trabajo principal. Sí, formarles su consejo. Primero crearles esa conciencia de que quieren, como quieren, y formar su consejo. En algunos casos, para algunas empresas familiares, creamos un documento que se llama el protocolo familiar de accionistas, que es un documento como de 50 páginas con las reglas del juego entre los miembros familiares que son accionistas, ¿no? Y hay reglas del juego de si van a trabajar o no van a trabajar, que si se muere alguien, ¿qué pasa con sus acciones? Si se las van a comprar entre los hermanos o el cónyuge ya se vuelve dueño de repente, ¿no? ¿Qué decisiones se deben de tomar en algo que se llama la asamblea de accionistas? ¿Qué decisiones se deben de tomar en algo que se llama el consejo de administración? ¿Qué decisiones son del director general? Y déjenlo en paz, son sus decisiones, ¿no? Y en algunos casos se hace ese documento donde se consensa y se trabaja, es un trabajo de varios meses, pero al final queda un documento donde todos quedan satisfechos y están incluidas las peticiones de todos y consensadas. Y ese documento se firma y cada quien tiene un ejemplar con la firma de todos en todas las páginas. Bueno, esto me parece más razonable que dejarle a un hijo los fierros y al otro un fideicomiso, ¿no? Sí, pero hay veces que
que se presta para hacerlo del protocolo familiar. No es recetas, es que tiene que ver mucho con la dinámica familiar, con lo que quieren, con lo que no quieren, de cómo se llevan. Ahora, ¿cómo detectar a un miembro de familia, un hermano o un primo que es, pero trácala y gandallita y manipulador y que te aplica el PNL para volarte todo tu dinero y... ¿Cómo? Porque sí los hay, ¿eh? Pero están súper detectados, o sea, de siempre, o sea, desde que llego a las familias casi siempre pregunto. Si el que dice, yo te cuido tu dinero, dámelo, tú te lo vas a gastar en 2 patadas, yo te lo cuido, ¿no? Y yo garantizo que tus hijos tengan todo el bienestar que necesitan. Justamente desde el Consejo de Administración se crea esa vigilancia. Ah, sí. Por supuesto, porque tienen que reportar. Y el Consejo de Administración también puede contratar auditorías externas que hagan las revisiones, donde no es que ningún familiar va y revisa, ¿no? Se contrata un despacho que va y revisa y se presentan cuentas. Ahora, parte del éxito es que los miembros de la familia no sean los que presenten la información, sino sean los empleados que sean responsables de cada área, donde cada uno va y presenta, y entonces ya todos los familiares desde el consejo, todos tienen la misma cachucha y todos pueden preguntar, y es parte del cambio de chip que hago para la familia, en el que se abre todo y todo el mundo puede preguntar y todo se vuelve transparente. Y donde, como el que presenta no es familiar, pues no pasa nada. Oye, ¿por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y esto? ¿Y por qué? Oye, te encargo, y si hacemos ya, ¿no? Y las grandes decisiones... Pues, claro, y los empleados saben que ningún dueño tiene un voto mayoritario, sino todos igual. No, podría ser que sí haya diferencias en la participación accionaria, pero la decisión del consejo, todos tienen voto de uno, o sea, que es diferente a las decisiones de asamblea de accionistas. En esa sí tiene que ver con participación accionaria. Oye, si alguien tiene el 60%, pues su voz vale. Dentro del consejo de administración es una decisión colegiada, donde todos tienen un voto de uno. Pero la parte más importante no es la parte del voto, sino la parte de aprender a consensar, que es diferente, ¿no? La mecánica de votación es saber quién opina sí, quién opina no. Se levanta, ya, es muy frío. Eso no le sirve a la empresa. Pero finalmente van a votar por lo que haya propuesto el que sea más... Claro, pero la más votación manipulador, es un si es que hay mala intención, ¿no? Pudiera ser, pero eso también es importante, crear una metodología de presentación de la información, ¿sí? Y con consejeros independientes. Ahora, de todas maneras no puedes evitar las personalidades, ¿no? Hay quien tiene personalidad muy dominante, pues ese pues va a dominar. Como en las familias, pues en todas las familias hay quien tiene personalidad más dominante y quienes no. Hay quienes son seguidores. Pero, por ejemplo, tú como consejero puedes participar en esos consejos de administración y detectar quién está dominando en su favor, porque no importa ser dominante si es en favor del bien común, pero si alguien es dominante para jalar agua a su molino, tú podrías ir poniendo en evidencia eso y así levantando tarjeta amarilla y diciendo, cuidado, está usted manipulando a sus hermanos, ¿no? Por supuesto que ese no es mi rol. ¿No se puede? No es mi rol, es que no sirve. Además, no tengo que llegar a hacer eso. Ya todos saben quién es el manipulado, pues eso se da desde la infancia. Pues ya todo el mundo sabe quién es el tramposo, quién es el que es ventajoso, quién es el buen agente. Ya todos saben. Ahora, el tema es cómo blindas a todos en la empresa para que el que es muy ventajoso no se lleve de calle a los que no son tan ventajosos, a los que son buenas gentes. Sí. O sea, ¿cómo blindas esa parte? Sí se puede. La parte como se puede blindar es hacerlo muy profesional, ¿no? Esa es la parte que se puede hacer. Pues qué interesante. Oye, tus datos han estado en pantalla. Yo espero que muchas personas te contraten, porque si hay reglas claras en una empresa familiar, pues se puede heredar muy fácilmente, ¿no? No tenemos que trabajar en el negocio, pero podemos ser dueños, responsables del negocio, todos juntos y buscando el bien común de los hermanos, los hijos, los sobrinos, todos los que sean parte, ¿no? Por supuesto, sí. Pues ojalá que te contrate mucha gente. También. Pues, muchas gracias. No, igual. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo.
un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.